agradecerte por tu gracia y por tu fidelidad. Queremos darte las gracias en este tiempo por darnos el privilegio de venir delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque es por tu gracia y tu misericordia que podemos presentarnos ante ti, Señor. Y es un gozo, una alegría y una esperanza, Señor, como dice tu palabra, que no avergüenza porque nuestra esperanza está en ti, Señor. Nuestra esperanza está en tu gracia que es mayor, como cantábamos hace un rato. Señor, queremos pedirte que nos guíes con tu Espíritu Santo en esta mañana, que obres en nuestros corazones a través de tu palabra. Señor, que ayudes al predicador en su debilidad, que lo asistas, Señor, que seas tú hablando y que quites cualquier argumento o palabra, Señor, eh, que venga del hombre, que sea tu Espíritu Santo obrando en mi vida y en la vida de mis hermanos, Padre. Queremos exaltarte, queremos glorificarte, Señor, a través de nuestro respeto a la predicación de tu palabra. Queremos ser fieles, Señor. Sabemos que muchas veces el estar de aquel lado no es fácil, Señor, pero debemos hacer un esfuerzo por estar atentos a lo que tienes que decirnos en el día de hoy. Padre, gracias por cuanto has tenido a bien, Señor, traernos hoy delante de ti. Te pido por tu pueblo, te pido por la iglesia, Señor, te pido que obres en todos nosotros y que nos sigas, Señor, madurando y creciendo para la obra del ministerio. Señor, queremos ser una iglesia unida, queremos ser una iglesia que manifieste tu gracia, Señor, y de verdad queremos que tú, Señor, obres en nuestros corazones. Gracias, Padre, porque eres bueno y porque sabemos que todo está en control de tus manos. Muchas gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Les comentaba en la mañana que meditaba en la enseñanza y una de las cosas que siempre les he comentado es que generalmente nosotros damos por sentado, creo que ese es no sé si les pase a ustedes, pero damos por sentado muchas cosas. Por ejemplo, damos una instrucción y nosotros damos por sentado que esa instrucción se va a cumplir y no la vigilamos, ¿verdad? Cosas así. Y a veces pienso que la iglesia da por hecho de que tiene que escuchar el domingo un sermón que sea bíblico, que sea de parte del Señor, porque esa es la responsabilidad del pastor. Pero yo creo que eso debe de ser así. La encomienda que Dios le da a un pastor es muy grande. Por eso lo que dice su palabra es necesario permanecer en él, porque sin él simplemente es imposible. Pero lo que voy es a esto. Yo comienzo la enseñanza el, el martes desde muy temprano, porque el lunes pues tengo que hacer algunas cosas con mi esposa, salir al mercado, comprar eh, para la comida en la semana, pero luego en la tarde pues tengo un grupo de comunión el lunes con mis hermanos, con mi hermano Jorge, su esposa, con mi hermano Luis y su esposa. Entonces los estoy discipulando. Y entonces el martes yo comienzo la enseñanza muy temprano. Y hermanos, cuando yo me enfrenté a este texto, yo estaba literalmente, yo no sabía qué hacer. Yo solamente leía y leía. Yo comencé pues muy temprano de madrugada, eran las 5:20 de la mañana, eran las 3 de la tarde y yo no tenía nada, hermanos, literal,
nada. Entonces empecé a entrar en frustración, le pedí al Señor que me ayudara y, y es a eso que nosotros nos enfrentamos. Y eso me llevó a hacerme varias preguntas, pero una de ellas fue porque hay un hombre que, no sé si ustedes sepan, un gran hombre hace unos meses atrás, no voy a decir su nombre, cayó en un adulterio, un pastor reconocido, no era de los pastores que yo sigo, pero es un hombre que Dios ha usado mucho, es un hombre que de verdad su teología correcta, todo muy bien, pero bueno, se descuidó y bueno, pues vino una situación terrible. Y leí yo un artículo de él que me hizo a mí reflexionar, no sobre lo que yo reflexioné, sino lo que él dijo acerca de su vida espiritual. Y él decía que él no se había pronunciado por el hecho de que él estaba analizando cuál era la razón de su pecado. ¿Por qué él llegó a eso? Él estaba meditando en profundidad y eso me llamó la atención. Entonces, una de las cosas que me llevó a mí el Señor a meditar es, si yo no supiera nada acerca del infierno en las Escrituras, ¿yo le amaría? O si yo tuviera otro lugar a donde recurrir, donde yo supiera que hay bienestar, yo dejaría a Dios y recurriría a Él, pensando en las palabras de Pedro cuando le dice, Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Analizando eso, hermanos, durante días y específicamente ayer, tristemente yo concluí que si yo no encontrara un texto en la Escritura que hablara de un castigo eterno, y que si yo encontrara textos que hay otras, otros lugares a donde ir para el beneficio de mi alma, yo concluí en mi corazón perverso que seguramente yo dejaría a Dios. Y yo creo, hermanos, que una de las razones por las cuales nosotros pecamos de tal manera es porque realmente no amamos a Dios. Eso me llevó entonces a meditar y decir, Señor, yo no quiero que en mi cabeza exista el infierno, yo quiero que estés tú. Yo quiero que seas tú, que mi amor realmente seas tú. No quiero dinero, no quiero nada, no quiero una vida saludable. Quiero a Dios en mi vida. De verdad. No quiero tener nada, hermanos. Quiero a Dios en mi vida. Hermanos, la predicación es un tema altamente delicado. Y yo sé que voy a dar cuentas delante de Dios. Y por todo lo que me cuesta hacer predicación, a veces digo, Señor, ya hasta que, de verdad, hasta cuando la envío a los hermanos, ustedes deben tener esa confianza cuando la envío a los hermanos diáconos, a los que están en la predicación, estoy temblando porque no quiero desviarme de la palabra del Señor. Pero doy gracias a Dios por la vida de mis hermanos, que a través de sus retroalimentaciones me cuidan y corrigen en donde yo puedo estar equivocado. Hermano, una de las causas por las cuales nosotros contristamos al Espíritu Santo es porque no amamos a Dios lo suficiente. Y yo quiero hoy, más que confrontarte, alentarte a que de verdad puedas meditar en tu corazón y descubras si en verdad tú amas a Dios. Vamos a pasar a nuestra enseñanza. Estamos en nuestra serie de exposiciones de la carta a los Efesios. Este sería nuestro tema número 23. Y este tema yo le titulé, no hagamos entristecer
al Espíritu Santo de Dios. No hagamos entristecer al Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer el capítulo 4 de los versículos del 25 al 32 al capítulo 5, versículos 1 y 2. Nuestro tema será a partir del de los versículos 30 al 32, capítulo 5, 1 y 2, pero es necesario volver la próxima semana al versículo 1 y 2, porque al ver el flujo, el desarrollo, después de que no había que escribir, después el Señor dio tanto que después ya no sabía yo cómo cortarle. Así que vamos a dejar el versículo 1 y 2 para la próxima semana del capítulo 5. Leamos pues Efesios 4, versículo 25. Dice Pablo, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Capítulo 5, versículo 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Del versículo 17 hasta el versículo 29 de este capítulo, de esta carta, hermanos, hemos visto tres enseñanzas. Primero vimos la vida del hombre sin Cristo, versículos 17 al 19. Segundo, vimos la nueva vida en Cristo, versículos 20 al 24. Y tercero, que fue la semana pasada, vimos las aplicaciones de la nueva vida en Cristo, versículos 25 al 29. Y el domingo pasado, hermanos, hablamos de que por la nueva naturaleza que tenemos en Cristo, podemos dejar la mentira, hablar la verdad, dejar la ira pecaminosa, dejar de ser unos ladrones, trabajar honradamente para poder dar también al necesitado y dejar de hablar palabras corrompidas. Ahora nuestras palabras alientan, consuelan, corrigen y dan gracia a quienes nos escuchan. Ahora bien, hermanos, de acuerdo con lo que las Sagradas Escrituras enseñan acerca de lo que la iglesia es, el cuerpo de Cristo, el mundo debería verla como vieron a Cristo los judíos de su tiempo. Deberían ver, por un lado, en la iglesia, siendo que es el cuerpo de Cristo, su mansedumbre, su sabiduría, su verdad, su amor, con el deseo de venir a ser parte de ella, así como cuando aquellos hombres que el Señor llamó y vieron su vida, el deseo de ser parte de su ministerio. Asimismo, la gente de hoy debería ver a la iglesia con el deseo de ser parte de ella, por esas características tan notables en un mundo tan quebrantado. ¿Cuáles características? Pues su mansedumbre, su verdad, su sabiduría, su amor, su compasión, su fidelidad, ¿verdad? El mundo debería querer venir a ser parte de la iglesia por esas características tan notables en un mundo quebrantado,
por la injusticia producida por el pecado. Pero por otro lado, deberían perseguirla por su apego fiel a las Escrituras. No deberían perseguirla por su incongruencia, no deberían perseguirla por su falta de santidad, por su hipocresía, no deberían perseguirla por eso, sino por la santidad que evidencia, ¿sí? Y porque esa santidad evidencia el pecado de quienes rehúsan creer en Cristo como Señor y Salvador. Así como nuestro Señor Jesucristo evidenció a los escribas y fariseos. Sin embargo, hermanos, debemos reconocer con gran dolor y tristeza que la iglesia cristiana se ha ido acomodando al sistema de valores de este mundo, siendo insensible a las verdades del Evangelio y dejando de vivir conforme a la obra de salvación que ya Dios ha obrado en cada uno de los miembros que la componen, contristando o entristeciendo al Espíritu Santo de Dios. Hermanos, es triste, pero la iglesia se ha acomodado al sistema de valores de este mundo. Ahora, hermanos, entristecer al Espíritu Santo, con esto, con lo que vamos a hablar hoy, no me quiero referir a apostatar. Vamos a hablar de la iglesia, de los nacidos de Dios, de aquellos que en verdad han creído al Evangelio, aquellos que estarán en la presencia del Señor desde ahora y para siempre, desde ahora y para siempre. Por lo tanto, no vamos a hablar de apostasía cuando hablamos de entristecer al Espíritu Santo. Tampoco vamos a hablar de resistir al Espíritu de gracia cuando viene al incrédulo y lo redarguye de pecado y el hombre lo rechaza. Vamos a hablar de vivir contrario a la obra del Señor y que entristece al Espíritu Santo que habita en los hijos de Dios, que es de lo que Pablo habla en estos textos que vamos a estudiar hoy. Esto es de lo que hablaremos hoy, y para nuestra enseñanza, hermanos, veremos tres encabezados. Primero, y a manera de pregunta, ¿cómo contristamos al Espíritu Santo? ¿Cómo contristamos al Espíritu Santo? Segundo, ¿qué debemos dejar de hacer para no contristar al Espíritu Santo? Segundo, ¿qué debemos dejar de hacer para no contristar al Espíritu Santo? Tercero, ¿qué debemos hacer para no contristar al Espíritu Santo? El segundo es, ¿qué debemos dejar de hacer? El tercero, ¿qué debemos hacer para no contristar al Espíritu Santo? Entonces veamos nuestro primer encabezado. En primer lugar, ¿cómo contristamos al Espíritu Santo de Dios, hermanos? Efesios capítulo 4, versículo 30 dice Pablo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cada uno de nosotros hemos estado la mayoría en toda esta serie. Yo quiero preguntarles, ¿dónde aparece, en qué versículo, o por lo menos el capítulo, dígamelo, dónde aparece que nosotros ya hemos sido sellados por el Espíritu Santo? Es decir, los creyentes. Capítulo 1, ¿algunos saben el versículo? Versículo 14. Esto es lo que Pablo está diciendo. No contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. Ahora, hermanos,
de acuerdo a Gálatas 5, el creyente tiene el poder de hacer morir los deseos de la carne. Es por eso que Pablo dice en Gálatas 5, versículo 16, digo, pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Por lo tanto, hermano, vivir en el espíritu significa que el Espíritu Santo controla la vida del creyente. Como dice Efesios capítulo 5, versículo 18, y que estaremos viendo en enseñanzas posteriores. Ahora es importante saber, hermano, que Pablo, escuche esto, Pablo pone la ética cristiana en relación con el Espíritu Santo. Es decir, Pablo da mandamientos, da los mandamientos anteriores: no mentir, no robar, no airarse y no decir palabras corrompidas, porque no solo afectan a la comunión de la iglesia, sino que Dios mismo, hermanos, la persona del Espíritu Santo es entristecida por esos pecados, porque la razón de ser del creyente se debe precisamente a que ha sido regenerado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros, ¿sí? Hemos sido sellados con el Espíritu Santo a la hora de creer en Cristo como Señor y Salvador. De tal manera, mis hermanos, que nosotros hemos sido unidos vitalmente a Dios. Esta es la razón de por qué los creyentes ahora tienen vida nueva. Ahora, hermanos, es importante hacer esta pregunta, porque no quiero que se malentienda. ¿Cómo es Dios afectado cuando sus hijos no viven de acuerdo a esa obra que ya Dios ha hecho, esa obra de regeneración? ¿Cómo Dios es afectado? Dios deja de ser Dios, se le quita también, Él participa de nuestro pecado. No, hermanos. ¿Cómo es Dios afectado? Porque debido a que Dios es santo, el pecado, mis hermanos, Dios no lo puede ver. Y Dios se aflige. Él se duele por el pecado del hombre. Porque el pecado, escuche esto, el pecado, y vea el amor de Dios, el pecado aleja a las personas de Dios. Porque el pecado es un desprecio, es una manifestación de desprecio por el sacrificio de Jesús en la cruz. Y porque el pecado es una infracción de su ley. En ese sentido es que se afecta a Dios o a su santidad, porque Él desea que nosotros estemos bien, pero a causa de nuestro pecado nosotros nos alejamos de Él. Por lo tanto, hermano, cualquier acción contra el propósito divino para la vida cristiana contrista directamente a la persona divina, a la tercera persona de la Trinidad, que hace posible la unidad de la iglesia y que el creyente reproduzca el carácter de Cristo, porque el Espíritu Santo, como hemos dicho ya, mora en nosotros, mora en nosotros. Eso es lo que dice Pablo en Gálatas 5, cuando el Espíritu Santo mora en un creyente. Pablo dice en Gálatas 5, 22 y 23 que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Y qué es eso? Es el carácter moral de Jesús. Así que, hermanos, Pablo recuerda la gravedad del pecado de contristar al Espíritu Santo, diciendo que fuimos sellados con Él para el día de la redención. Por lo tanto, hermano, el Espíritu Santo testifica con su sello que quienes lo poseen, es decir, quienes tienen al Espíritu Santo, es propiedad de Dios. ¿Para cuándo? ¿Para un tiempo? Para siempre. Y su salvación está eternamente garantizada. ¿Cree eso? ¿Sí?
Si tienes al Espíritu Santo, eres creyente. Y la salvación es gracia. Nadie de aquí la ganamos. Pablo lo estableció claramente en el capítulo 2. Estaban muertos, no estaban moribundos. No, no estaban en terapia intensiva. No, estaban muertos. Y Él nos dio vida. Por tanto, hermanos, se contrista o se entristece al Espíritu Santo cuando hay pecado oculto, pecado deliberado o prácticas pecaminosas sin confesar en el creyente. En otras palabras, cuando el creyente contamina su alma, dando lugar, escuche hermano, a la venganza, la inmundicia, la codicia, la mentira, el hurto, las palabras corrompidas, la amargura y la ira pecaminosa, cuando nosotros le damos lugar a todas esas cosas, estamos entristeciendo al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene como misión, entre otras cosas, reproducir la imagen de Cristo en cada creyente. Y cuando nosotros pecamos y guardamos rencor, cuando nosotros mentimos, cuando nosotros estamos pecando, hermanos, y no confesamos, hermanos, eso ya no puede estar sucediendo. Es el que el Espíritu Santo esté reproduciendo la imagen de Cristo en nosotros, porque estamos pecando. Por lo tanto, hermano, todo aquello que no va de acuerdo al carácter de Cristo y que el Espíritu Santo debe producir en el creyente, lo entristece, porque es inconsecuente con la vida santa y honesta que corresponde a esa nueva naturaleza. El Espíritu Santo, hermanos, es contristado por las prácticas pecaminosas y que Pablo prohíbe en los textos anteriores, pero escuche, que también es contristado por la desobediencia a las cosas que Pablo manda que se hagan en los textos posteriores y que veremos en nuestro último encabezado. Y como dice un comentarista, hermanos, el Espíritu Santo es contristado por los pecados de la mentira en cualquiera de sus expresiones, como vimos la semana pasada. El pecado de la ira contra otros, el pecado del hurto, el hablar corrompido en el creyente. Pero además de estas cosas, están también todas aquellas cosas que en alguna medida y forma se oponen al propósito de Dios en la iglesia. Escuche, por ejemplo, quien trabaja para fragmentar la unidad de la iglesia. Yo quiero preguntarle, hermano, y es necesario hacerlo, ¿quién de aquí trabaja para fragmentar, para segregar la iglesia? Levante la mano. Nadie. Es que nadie nos identificamos como eso. Nadie estamos de manera intencional trabajando para dividir la iglesia, para fragmentar la iglesia. Pero hermano, quiero decirte esto con mucho amor. En esta iglesia, cada domingo tenemos personas nuevas. Nada más voy a mencionar una que es la que ahorita yo identifico, está la hermana Rebeca. Y nosotros tenemos la responsabilidad de mostrarle a la hermana Rebeca que en esta iglesia, usted y yo nos sometemos a la palabra de Dios. Por la gracia de Dios, la hermana Rebeca ya es creyente. Y yo creo que ella tiene bien definido lo que ella quiere. Pero pensemos que la hermana Rebeca no conoce el Evangelio. Cuando tú y yo no nos sometemos a su palabra, y como he dicho en otras y muchas ocasiones, cuando tú y yo faltamos al culto de adoración sin razones de peso y te presentas cada vez que quieres a la iglesia y esa persona nueva te ve, ella piensa que eso es normal. Y eso, hermanos, es fragmentar la iglesia. Nadie de nosotros trabajamos intencionalmente en eso. Pero yo necesito que tú y yo vayamos madurando, que el Señor
vaya despertando nuestros corazones y vayamos viviendo realmente a la luz de su palabra. Otra cosa que menciona este autor dice, el que no ama a sus hermanos. El que no ama a sus hermanos. El que se llena de enojo porque otros no piensan igual que él. Y entonces los rechaza. Entonces empezamos a levantar murallas prudentes. El que busca corregir sin gracia. El que es incapaz de mantener la comunión con los otros miembros de la familia de Dios. Dice este autor, el que hace eso está oponiéndose en lucha abierta contra la obra del Espíritu Santo. Y algo que escuchaba ayer en lo que mandó nuestra hermana Lidia, que dice este autor, que cuando nosotros decimos, Señor, 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 tú eres el Rey, tú eres Dios, pero no hacemos su voluntad, él dice, y no sé si lo entendí bien, pero creo que sí, dice que somos como aquellos que estaban crucificando a Jesús y se burlaban de él diciéndole, tú eres el Señor, tú eres el Rey de los judíos. Wow, yo me quedé sorprendido y dije, sí, porque nosotros decimos que Él es el Señor, que Él es el Rey de Reyes, pero no hacemos su voluntad. Vosotros decís que yo soy el Señor, sí, y eso es verdad, pero ¿por qué no hacéis lo que yo os digo? Qué terrible, hermanos. Entonces, hermanos, no se trata solamente de llenarnos de información, se trata de vivir a Cristo. Ahora bien, hermanos, ¿por qué se entristece el Espíritu Santo? Esta es una pregunta obligada en este tema. Porque el Espíritu Santo, hermanos, es una persona. Es la persona, perdón, la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es completamente Dios. Y es distinto a Dios el Padre y es distinto a Dios el Hijo. Escuche esto, el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, no se podría entristecer, no se podría entristecer. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, es una persona que actúa. Hermanos, el Espíritu Santo, escuche, es quien abre los corazones por medio de la predicación del Evangelio de los escogidos de Dios. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado. El Espíritu Santo sella a todos los creyentes asegurando su salvación. El Espíritu Santo mora en cada creyente. El Espíritu Santo ayuda al pueblo de Dios, santifica al pueblo de Dios, da dones espirituales al pueblo de Dios para edificar a su iglesia. Guía al pueblo de Dios, fortalece al pueblo de Dios para el ministerio. El Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo revela la voluntad de Dios a su pueblo y capacita a hombres incapaces para la obra del ministerio. El Espíritu Santo es Dios, hermano, y es una persona. Es por eso que Pablo comienza este texto diciendo, no contristéis al Espíritu Santo, porque solo una persona puede ser entristecida. Y cuando se contrista a esta persona divina, hermanos, escuche, deja de producir el fruto en el creyente que lo ha contristado y que se manifiesta en la falta de lo que Pablo llama el fruto del Espíritu, como dice Gálatas 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahora escucha este comentario del pastor John MacArthur. Dice, todo pecado es doloroso para Dios, pero el pecado de sus hijos, le rompe el corazón. Cuando sus hijos rehúsan cambiar las costumbres de la vieja vida por los cambios de la nueva, Dios se aflige. El Espíritu Santo de Dios llora, por así decirlo, cuando ve a cristianos mintiendo en lugar de hablar verdad.
enojándose de forma injusta, robando en lugar de trabajar y compartir con generosidad y hablando de una manera corrupta. Todo lo que viola la voluntad de Dios y la santidad del corazón contrista a la tercera persona de la Trinidad. Fin de la cita. Así que, hermanos, Pablo desea dejar en la mente, en nuestra mente y corazón, que fuera de Dios no hay nada bueno que nosotros podamos hacer. Todo lo bueno que hay en nosotros tiene su origen en el Espíritu Santo. Él es el autor de toda virtud cristiana y de todo buen fruto. Es por eso que el creyente, hermano, contamina su alma dando lugar a la mentira, al enojo pecaminoso, a las palabras corrompidas, a la amargura y toda clase de malicia, hermanos, y entristece al Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, con todo esto, será más sencillo entender ahora nuestro segundo encabezado. ¿Qué debemos dejar de hacer para no contristar al Espíritu Santo? En segundo lugar, ¿qué debemos dejar de hacer para no contristar al Espíritu Santo? Dice Pablo en el versículo 31, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Hermano, cuando el creyente contrista al Espíritu, que es quien produce, entre muchas otras cosas, el gozo, cuando el creyente contrista a este Espíritu, el creyente queda expuesto a caer en una serie de pecados que tienen que ver directamente con muchas manifestaciones de estar amargado. ¿Usted ha platicado con una persona que está amargada? Es veneno puro. ¿Por qué? Porque ha dejado su comunión con Dios, ha dejado de estar con Él, vive en pecado, no confesado y empieza una decadencia espiritual que lo lleva a amargarse y tiene muchas otras manifestaciones. Es por eso que Pablo ordena a los cristianos a que abandonen todas esas cosas contrarias al fruto del Espíritu. Esa palabra quítense es un verbo en modo imperativo. Y eso expresa, hermanos, la idea, escuche esto, escúchelo, quítense de una vez por todas. Como cuando usted está viendo a su hijo que se echó la pinta de la escuela, ¿verdad? Y usted se da cuenta una vez, no quiero que lo vuelvas a hacer. Otra vez lo hace, no quiero que lo vuelvas a hacer. Y entonces llega un momento en que le dice usted de una manera determinante, te ordeno que dejes de hacer eso ahora mismo. Eso es lo que significa ese verbo en modo imperativo. Quítense de una vez por todas. En otras palabras, no se trata de dejar algunas cosas, sino todas ellas de las cuales Pablo menciona aquí. Pero tampoco se trata de dejarlas ocasionalmente, sino de hacerlo definitivamente de tal manera que ya no aparezcan en tu vida cristiana. Quítalas de una vez. ¿Y qué son esas cosas que debemos quitar de nuestras vidas como creyentes y que Pablo nos ordena dejar de hacerla? Bueno, lo primero que Pablo menciona, además de todo lo que ya ha dicho en los textos anteriores, hermanos, hablando de la ira, el hurto, la mentira, las palabras corrompidas, además de esto, debe quitarse, dice Pablo, toda amargura, toda amargura. Yo, en una ocasión, miren cómo es uno
de terriblemente diabólico, porque uno no conoce su corazón. Yo en un momento yo pensaba, yo decía, yo no soy una persona que guarde rencor. Y que el Señor me muestra que soy más perverso en eso de lo que yo creía. Ahora yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree que no se amarga? ¿Usted cree que es muy ecuánime? ¿Usted es muy imparcial? Usted dice, no, yo, santo, santo, santo. ¿Usted cree? Oh, qué bueno, porque hermano, la amargura es un pecado que muchas veces está muy escondido. Nada más piense en su hermano con el cual usted se enemistó y no se le quiere acercar. Nada más piense en él. De hecho, piense en el esposo que está a la orilla de la otra cama por 2 o 3 noches y usted de la otra orilla. Aparte de ser orgullo, es amargura. Pero vayamos a este punto. Pablo habla de la amargura. Esa palabra amargura da la idea de ser altamente agrio. ¿Escuchó eso? Altamente agrio, altamente resentido, que no desea la reconciliación. Por eso mencionaba esta parte de estar a la orilla de la cama, porque nos enemistamos, el esposo y la esposa, uno se va para el otro lado y la otra se va para el otro y no quiere reconciliación. Nadie quiere dar su brazo a torcer. Todo aquel, escuche, es la amargura, todo aquel que no quiere perdonar y siempre recuerda la ofensa recibida. No, y es una buena razón para sacar el historial, es cuando alguien me ofenda, sí, pero tú también, o cuando yo ofendo a alguien me dice, oye, pero es que hiciste esto, sí, pero ¿y tú te acuerdas? Y mira, ven, y saca uno el rollo y se cuelga así, nada más échale un ojo. Esos son los que no quieren perdonar. Siempre recuerdan la ofensa recibida, de tal manera que ya tienen una libreta llena de todas las ofensas que han recibido. Es una vida de amargura, una vida de amargura. Y la amargura, mis hermanos, no solo afecta a quien la trae, a quien la vive, sino que afecta y contamina a muchos. De ahí que dice Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella, por esa raíz de amargura, muchos sean contaminados. Cuando el creyente, mis hermanos, ha sido atrapado por la amargura, se aleja del gozo que produce el Espíritu Santo porque ha sido contristado por esa amargura. Hermano, la contaminación comienza en el corazón de quien ha sido presa de la amargura, pero el problema no termina ahí, sino que como un río de agua contaminada, contamina a otros. Es decir, contamina a muchos en la iglesia. Hermano, yo te quiero comentar, fíjate que yo ya no quiero ir ahí a la iglesia porque, no, es que, no sé, a esa iglesia le falta mucho amor. Es que, no, ya habías de ver los que están en la entrada. Y te empieza a mostrar cosas que tú nunca habías visto. Y empiezas a hacer esto. Y yo también lo quería decir, pero yo me quedaba callado. Eso es lo que hace la amargura. Es un río que contamina. Es un río lleno de basura. Eso es lo que hace la amargura, hermano. Contamina a otros. Mi hermano, la pérdida del gozo que se manifiesta en amargura es el resultado de dejar a un lado la gracia, es decir, la vida en dependencia del Espíritu Santo, porque la bendición de Dios, hermanos, en la gracia, ¿qué cree que es? Paz. La bendición de Dios en la gracia es paz y gozo en el creyente. Solo dice Romanos 15:13. No lo vamos a ver, solo usted anótelo.
Por lo tanto, hermanos, una raíz de amargura es una evidencia clara de la falta de vivir en dependencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, un creyente amargado es amargura para el resto de los hermanos, porque ocasiona desaliento, ocasiona desánimo en aquellos que lo escuchan. ¿Sí o no pasa esto, hermano? Por eso una y otra vez hemos dicho, si alguien llega y te dice, oye hermano, y te empieza a decir, oh, es que le falta esto, dígale, hermano, yo soy bien pecador. Y si tú me empiezas a contar esas cosas, yo voy a estar igual que tú. Y yo no quiero eso. Mejor anda y ve y dile al Señor. No lo recibas, hermano. No, es decir, no recibas lo que te quiere decir. Exhórtalo. ¿Sí? De ahí que Pablo manda quitar la amargura de la experiencia personal del creyente. Hermanos, la amargura entristece al Espíritu Santo. Segundo, lo que Pablo, en segundo lugar, de lo que Pablo menciona es el enojo, que es el resultado lógico de la amargura. Cuando no se quita o no se mortifica la amargura, inmediatamente aparece el enojo, pero no es el enojo santo, es el enojo pecaminoso, que es una manifestación de las obras de la carne, según Gálatas 5:20. Si la amargura persiste, llevará sin duda alguna al enojo pecaminoso, que estalla en violencia, que estalla en resentimiento, en hostilidad, en rencor, en palabras hirientes, como veíamos el domingo pasado, y que nuestro Señor Jesucristo menciona en Mateo 5:2 y que necesitamos ver, 22, perdón, y que necesitamos verlo nuevamente. Mateo 5:22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano es o será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Noten, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo no está juzgando la acción externa solamente, sino que está juzgando la actitud del corazón. Y esto es exactamente a donde Pablo se dirige cuando dice que debemos quitar todo enojo, porque es el enojo pecaminoso lo que contrista al Espíritu Santo. Y porque ese enojo se manifiesta en acciones pecaminosas contra su prójimo. Y es el resultado, mis hermanos, de odio interno contra alguien, y que debe ser quitado de una vez por todas. Porque de verdad, hermano, tú puedes tener muchas horas de oración, pero si tú no has quitado eso de tu corazón, te lo quiero decir con todo el amor del mundo, del Espíritu Santo, no va a orar. Piensen en este texto, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo, creo que es el 7, si no me equivoco. Pedro le dice allá a los esposos que deben ser con sus esposas tiernos, pues tratarlas como vaso frágil, como vaso más frágil, y luego les dice que deben entenderlas para que sus oraciones no tengan estorbo. Nosotros tratamos mal a las esposas, somos ásperos, somos todo esas cosas, y hermanos, queremos ir, orar al Señor y muy espirituales, y la palabra de Dios dice, tus oraciones yo no las estoy escuchando. Yo por eso paso mucho tiempo en oración, y una vida de oración produce un varón áspero, ¿sí? Qué rara oración o qué rara comunión con Dios. Mis hermanos, necesitamos quitar eso de una vez por todas. Y no hablamos del ojo
del enojo de quebrantar principios santos, que es la reacción normal, por decir así, a causa del amor de nuestro Dios, pero que aún ese enojo podríamos nosotros, si rebasamos el límite de tiempo, es un pecado, es un enojo pecaminoso. Si rebasa el límite de tiempo, ¿sí? Y también debe ser quitado. Así que hermano, quita el enojo. Tercero, gritería y maledicencia. Gritería, mis hermanos, es el dar voces movido por el enojo interno contra alguien. Esos gritos siempre llevan a expresiones ofensivas y que el Señor también habló en el texto que acabamos de leer, Mateo 5:22, cuando dijo que cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Según el Señor Jesús, hermano, el siguiente paso después del enojo es gritar con insultos y que nos puede llevar a la maledicencia, que en el original se traduce como blasfemia. Es hablar mal de otro, es hablar de otra persona a espaldas de ella, desprestigiándolo, difamándolo cuando la persona no está presente. Esto, hermanos, es muy grave, porque se acusa a quien no se puede defender por no estar presente. Difamar a un hermano es un pecado muy grave porque comprende la maledicencia y que Pablo manda que debe ser quitada por completo del creyente. Lo último que Pablo menciona y que debe de ser quitado de todo creyente es toda malicia. Es decir, es la intención perversa que procura dañar al prójimo y que es especialmente grave. Escuche esto, hermano, siempre es grave, pero es especialmente grave cuando se trata de tu hermano en Cristo. De ahí que una y otra vez decimos que el vínculo que nos une en Cristo Jesús es más poderoso que el vínculo que nos une biológicamente. ¿No me cree? ¿Quiere que cite un texto? El que ama a padre, a madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a esposa, esposo. De hecho, déjense, la pongo más difícil. Bueno, yo no, el Señor. El que ama a hijos. No, a mis hijos ni me los toques, pastor. Porque ahí me manifiesto. ¿Sí te creo? No, sí te creo. Porque así somos. Nosotros somos capaces de dar la vida por nuestros hijos. Porque no los amamos, los idolatramos. Por eso, hermanos, ese pecado de malicia es especialmente grave cuando se trata de tu hermano. Y este tipo de malicia aparece cuando ninguno de los otros pecados ha sido mortificado y busca destruir la vida del otro en su moral individual, exagerando en sus defectos, calumniándole. En otras palabras, la malicia es la consecuencia de la influencia, escuche esto, diabólica en la vida de la persona que la posee. Por lo tanto, quien no vive en el Espíritu vendrá cualquier experiencia pecaminosa como las que ya Pablo ha mencionado y muchas cosas más. Y mis hermanos, el Espíritu Santo es entristecido por todos esos pecados cuando se practican en la iglesia. Escuche, hermano, porque estamos ofendiendo a Dios. Y escuche, hermano, la iglesia no puede funcionar adecuadamente. Querido hermano, por favor te lo ruego, descubre si tú estás siendo un obstáculo para que la iglesia funcione adecuadamente. Y por favor, arrepiéntete. Por favor, si no estás siendo un buen esposo, sélo.
Si no estás siendo una buena esposa, sé una buena esposa. Si te estás oponiendo al crecimiento en unidad de la iglesia, por favor, arrepiéntete, porque eso contrista al Espíritu. Es el cuerpo de Cristo, hermano. Es el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo es entristecido por todos esos pecados cuando se practican en la iglesia porque estamos ofendiendo a Dios y la iglesia no puede funcionar adecuadamente porque se debilita a causa de esos pecados y el Espíritu Santo no puede obrar libremente donde sus miembros lo están entristeciendo por causa de pecados que no están siendo mortificados. Nuevamente piensa si tú has estado entristeciendo al Espíritu Santo. Y si descubres que sí, hermano, arrepiéntete y busca la gracia en Cristo Jesús y deja de pecar. Deja de hacer estas cosas de una vez por todas, como dice ese mandamiento. Quítense de vosotros y comienza a hacer las cosas que Dios sí desea que hagas. Porque no se trata solamente de dejar esas cosas pecaminosas, sino de empezar a hacer lo que Dios manda que hagamos. Y esto nos lleva a nuestro último encabezado. En tercer lugar, ¿qué debemos hacer para no entristecer al Espíritu Santo? Como les había dicho, no vamos a profundizar en los textos porque, hermano, si yo profundizaba en esos textos o terminaba de hacer todo el estudio, no nos íbamos de aquí. Por eso tuve que cortarlo. Leamos versículo 32, Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. ¿Quién quiere saber qué es ser benigno? Levante la mano. Bájela. ¿Quién quiere saber qué es ser benigno porque quiere practicarlo? Ahora sí, levántela. ¿Y los que la habían levantado? No, levántenla todos. Queremos aprender qué es la benignidad. Mis hermanos, estas son las cosas que cada uno de nosotros debemos empezar a hacer después de haber dejado de practicar todas esas prácticas pecaminosas. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo no sea contristado. En otras palabras, no basta con dejar de hacer las otras cosas pecaminosas que Pablo ha mencionado ya, sino que ahora debemos reaccionar positivamente. Es decir, no solo es no amargarnos. Yo ya me quité la amargura, pero ahora ya me quedo en mi casa limpiecito. No, ahora sí que como dicen los papás, ¿verdad? No, papi, no, no. Hay más que hacer, diría Pablo. Tampoco no es solo no amargarnos, perdón, o reaccionar enojados y gritar, sino que además debemos ser benignos, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. ¿Por qué, hermano? Pues porque no sería difícil que cuando tengo algo contra un hermano, sea yo indiferente y no acercarme a él y punto. ¿Verdad que sí? Pues yo ya lo perdoné, ya hablamos, ya, está bien, hermano, vamos a seguirle, pero tú por tu lado y yo por el mío. ¿Por qué? Pues mira, vamos a ser sabios en esto, vamos a andar en el mismo camino y si nos vamos a encontrar, pues igual y nos vamos otra vez ahí a dar otro. Mejor, ¿qué te parece si tú por allá, yo por acá? No, hermano, no es así. No son nuestros parámetros, son los parámetros del Señor. Y todas esas cosas se pueden dar, hermano. Entonces,
No se trata de dejar las otras cosas porque no sería tan difícil que cuando tengo algo contra mi hermano, permanezca yo indiferente, no acercarme a él y punto. Evado el conflicto en mi corazón al no acercarme al hermano y ya. Pero no, el Señor nos lleva más allá. No solo, recordamos esto, no solo es quitarse esa forma pecaminosa de actuar propia del viejo hombre, sino que ahora hay que ponerse lo que corresponde al nuevo hombre para poder cumplir así el propósito de Dios, que es ser imitadores de Él como hijos amados. Es por eso que Pablo dice, sed benignos. Y pastor, ¿qué significa eso? Pregunten. Con gusto les digo, hermano. Sed benignos, escuche esto, les voy a decir lo que no es. Sed benignos no significa no responder mal por mal. Tampoco es quedarse como un maniquí al recibir una ofensa o un agravio de cualquier tipo. Otra vez, ser benigno no es no responder o no devolver mal por mal. Tampoco significa que cuando alguien me está insultando yo estoy así como un maniquí, digo no voy a responder, no voy a responder, no voy a responder. No significa eso. ¿Y qué significa entonces? Mi hermano, todo eso que yo acabo de decir, no responder mal por mal, está bien porque la palabra de Dios lo manda. Y quedarse callado en diversas ocasiones. Pero no es eso, hermano. Sed benigno significa que si alguien te ofende o te agravia, tú respondes con misericordia, con amor y perdón, como Cristo lo hace contigo, lo hizo contigo y lo sigue haciendo. Lucas capítulo 6, versículo 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien. No, tú quédate callado, no respondas nada y ya. Mira, Dios te va a honrar si tú te quedas callado. Es posible. Pero hermano, el Señor nos lleva más allá. Amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. En otras palabras, manifestarán que son hijos del Altísimo porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Mateo capítulo 5, versículo 43 y 44. ¿Oísteis que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero ahora escuchen, pero yo les digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Así que hermano, si alguien te ha ofendido, lo que debes hacer es hacerle bien, ser misericordioso con él y debes perdonarle, pero no es perdonarle según tus parámetros o criterios, sino como Cristo lo hace, lo hizo y lo sigue haciendo contigo. Y mi amado hermano, esto no es sencillo, porque no depende de tus fuerzas. Eso se consigue muriendo a tu yo. Ahora, ¿cómo hago eso en la vida práctica, pastor? Porque yo quiero ser benigno. Ok, para las esposas, ahí les va. Tu esposo es un tirano, ¿verdad? Bueno, no todos, pero perdonen por eso. Pero vamos a pensar que es un tirano. Tu esposo no te trata con amor y con misericordia como tú quisieras. ¿Tú quieres ser benigna, mujer? No. Bueno, tú tienes que perdonar el agravio. Tú tienes que amarlo, soportarlo
Pero hermanas, no diga, "Ay, pero también dile al varón también ahorita. Espera. Eh, y cuando él se vaya a trabajar y haya sido áspero contigo, todo el día piensa que vas a hacerle una sopita caliente para tu esposo porque tú le has perdonado. Yo lo amo. Me golpeó, bueno, no me golpeó, bueno, me golpeó con sus palabras, me ofendió, hizo esto, es áspero, es una persona, no sé qué le ha pasado, pero yo lo voy a recibir con su sopita que le gusta, con su ribeye, como una indirecta, ¿verdad? Ribeye, este, eh, su, no sé, su coquita, lo que sea. Pero él me trató mal, Señor. Sí, pero la benignidad va más allá. Y para el esposo, exactamente lo mismo. La esposa no se quiere someter, pastor. La esposa es gritona, se hace sentir. A cada rato me roba la palabra. A cada rato estoy hablando y ella se entremete. Ámala. Llévala y cómprale flores. Llévala al cine como premio del amor que le tienes, no de lo que está haciendo. Ahora, hermanos, si nosotros llevamos esto más allá, porque esto es soportable en el matrimonio, ya terminé, pero hermanos, si esto lo llevamos al plano de la iglesia y lo llevamos hacia afuera, escucha, hermano, si aquí hay algún hermano que te ha lastimado de alguna manera, o tú crees que él ha hecho algo que te ha lastimado, te ha ofendido, invítalo a comer. Invítalo a comer. Hermano, yo te quiero invitar a comer. De hecho, hermano, eso es lo que Jesús dijo que hiciéramos con los de afuera. Si alguien nos ofende, si alguien nos persigue, si alguien nos aborrece, nosotros debemos hacerle bien. Y en la práctica, eso significa que nosotros vamos a estar siempre a disposición de ellos para hacerles bien. Por eso dije, esto no es sencillo. Necesitas a Dios en tu vida. Pasar, escucha, mucho tiempo con Él. Mucho tiempo con el Señor. Mucho tiempo, hermano. Necesitas que el Espíritu Santo te capacite. Escucha cómo se consigue esta benignidad que el Espíritu Santo produce, si lo puedo llamar de esa forma, conseguirlo es en dependencia del Espíritu Santo. En dependencia, hermano. Entonces, para no contristar al Espíritu Santo, no solo debo dejar la amargura, no solo debo dejar de ser un iracundo, de ser un gritón y dejar la malicia, sino que ahora debo de ser benigno, misericordioso, perdonador, de tal manera, así como Cristo me perdonó a mí. Y todo esto, mi hermano, debe de ser en amor. Porque si no lo hago de esta manera y me quedo en el plano de la indiferencia, es decir, no respondo, me alejo, guardo mi distancia, pinto mi raya, hermano, todo eso no es espiritual. Parece que lo es, pero no es espiritual. La palabra de Dios rompe con tus paradigmas y los míos. La palabra de Dios nos lleva a cumplir y a vivir realmente en el plano espiritual, pero bajo lo que Él estableció, no lo que nosotros entendemos. Hermano, perdonar no es decirle al hermano te perdono y ya. Perdonar es decirle te perdono y empiezas a convivir con Él. ¿Cuántos quieren
dejar de contristar al Espíritu Santo. Pónganse de pie.